todos, bienvenidos a este lindo y soleado viernes. Estamos en vivo aquí en Esta Boca es Mía. Vamos a estar debatiendo más adelante una discusión que, con o sin digamos, la anuencia de las autoridades, está teniendo, exacto, de alto voltaje, está teniendo lugar ya, por lo menos en redes y medios de prensa, y son las famosas tarifas de UTE. Pero antes, si me permiten, un caso que sonó y sonó bastante, porque hizo un ruido nuevo, que venimos asistiendo a los sonidos, estos ruidos de violencia en las instituciones públicas, ya lo sabemos, de educación pública, ya lo sabemos. No es menor que ya lo sepamos, quiero decir, no nos sorprende a esta altura, ¿no? Ahora, la última denuncia tiene que ver con un intento de abuso sexual a una docente, o sea, ya la cosa cambia de tenor. Nos está acompañando la dirigente de ADEMU Montevideo, Daisy Iglesias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos primero al tape para repasar el hecho, por favor. El martes, durante el horario escolar, una docente sufrió el ataque en el patio de la escuela por parte de un hombre que intentó abusar sexualmente de ella. Este jueves, el sindicato de maestros mantuvo una reunión con autoridades de primaria para plantear el caso y denunciar la situación de inseguridad que vive ese centro. El consejero de primaria, Pablo Caggiani, anunció que ya se tomaron medidas para mejorar la seguridad y que la próxima semana quedará colocado el cerco perimetral. En vista de este episodio, se va a proceder a resolver esa situación. La escuela tiene un problema de cercado hace muchos años. Se está coordinando con el Ministerio del Interior el refuerzo de la seguridad en el entorno escolar, tanto con el programa Escuela Disfrutable como con el patrullaje de la comisaría de la zona. Se colocó un servicio de portería. Iglesias explicó que es una situación extremadamente delicada para toda la comunidad escolar. En una zona donde una persona hace este tipo de cosas, hay niños, hay niñas, hay adolescentes y hay otras mujeres. Así que, por lo tanto, esperamos el pronto diligenciamiento de la investigación. La fiscal Diana Salvo lleva adelante la investigación mientras la policía busca a quien intentó abusar de la maestra. Daisy, de las reuniones que has tenido hasta el momento, ¿sentís que se viene dando respuesta pronta a todas las inquietudes planteadas? Bueno, ustedes van a ser los primeros en enterarse, incluso antes que nuestros compañeros maestros, pero hubo una reunión muy positiva en el día de hoy, donde... ¿Con quién? Con el Consejo de Primaria, con uno de los consejeros, Pablo Caggiani, que habló y anunció resoluciones que competen a todo el Consejo. Debo decirles que lo que estaba un poco trabado, que era el comienzo de las obras de limpieza y cercado, ya hay una empresa que el día lunes va a comenzar a trabajar. Luego hubo también cierta demora en la mejora del patrullaje en la zona de la escuela. El día lunes van a estar en la escuela, en la parte externa, van a permanecer hasta informar a padres, a vecinos. Se va a aumentar el patrullaje policial. Debo decirles también que fue buena la negociación en un sentido de buena comunicación entre autoridad y docentes. ¿Por qué? Porque en el día de ayer se realizó por parte de ADEMU Montevideo, se cumplió con una resolución que era que una parte de los maestros estuvieran en guardia gremial en la escuela y otra parte nos acompañaran a la negociación, como pudieron verlo, para que ésta tuviera la mayor apertura posible, y se le pidió al Consejo que contemplara esa situación con sensibilidad frente a los hechos y a la necesidad de la información de los participantes, y hoy nos dijeron preliminarmente que el Consejo estaría conteste en considerarlo como dentro de la normalidad laboral, lo que sucedió ayer. También se nos ha señalado que la persona, la docente, la compañera que sufrió este intento de abuso, que tuvo cambio de carátula ayer. Sí. ¿Eso remite al proyecto de ley que tiene que pasar a diputados ahora? Creo que sí, pero además pasó a tener la carátula que debía tener. Exacto. No van a pesar sus inasistencias a ningún efecto, ni para el cobro de presentismo, ni para su carrera. También había una preocupación de los docentes de la escuela, porque acá hay un problema de seguridad ahora, inmediato, instalado, pero hay otro problema que es el local escolar.
en sí. Que ya hay reclamos, ¿no? Que hay reclamos desde tiempo atrás, de mucho tiempo atrás. Si quiere después hablamos de eso. Y se habló en un momento de como que en lo que quedaba el año repartirlo en distintas escuelas para su funcionamiento, y bueno, se imaginarán que encima de todo además nos dividen, aquello era una cuestión de conmoción afectivo-emocional, y hoy el consejero nos dijo que bueno, que esa propuesta ha sido descartada. Así que bueno, esperamos que se reencaminen las situaciones en un proceso de negociación que también a nosotros nos cansa y nos desgasta. Como resumen, para que después ustedes pregunten lo que dicen, esto está vinculado a dos cosas. Que había una bomba y le pusieron la mecha. Hay un problema de violencia social que ya abarca cosas, no sé, difíciles de calificar, porque esto de mi colega es atroz, pero más atroz es lo que pasó en el norte. Entonces uno no deja de ver todo el contexto, ¿verdad? Y bueno, a este problema social instalado se le sumó un problema de gestión en una escuela donde no tenía su delimitación en la parte de atrás, diríamos, sí, de los fondos escolares, carecía de delimitación. Entonces tenías un territorio de libre circulación, libre acceso, que termina una persona que no debe estar en uso de sus facultades, y no interesa mucho si está en uso o no, porque igual debería ser sancionada de acuerdo a la ley cuando sea identificada, haciendo algún desmán, torturando en la vida a una colega, a una mujer que además cumple una función dentro de la escuela, torturando a una comunidad escolar, incomodando a padres, poniendo en puntos suspensivos la situación de los niños. Y bueno, esta persona extraña y supongo que alejada de cualquier sentido humano de la cuestión, termina perpetrando esta realidad, facilitado por un acceso escolar que debió haber sido solucionado no ahora, antes. Bien. Está muy claro lo que tú planteas de, por suerte, aunque cansancio mediante, se llega a una buena negociación con las autoridades. Se entiende la urgencia del caso. Pero también sos muy elocuente cuando planteas esto era una bomba a la que simplemente le encendieron la mecha. Entonces, desde esa perspectiva, me parecería que está bueno poder profundizar un poco más. Solo un paréntesis. El cambio de carátulas puede ser que sí o que no, que remita al proyecto de ley de lucha contra la violencia de género, que fue aprobado en senadores, que pasa a diputados, porque ese proyecto tiene un artículo que prevé cambiar un artículo del Código Penal, donde se hablaba de atentado al pudor. Ahora vamos a llamarlo por su nombre, y es abuso sexual, ¿no? En este caso, aclaro, porque las versiones a través de las redes son insondables, que se trató de un intento de violación. Bien, exacto. Panel, me gustaría que se pronunciaran con reflexiones iniciales. Lo que llama bueno, no es que llame la atención, como tú lo decías, ya estamos un poco acostumbrados a este tipo de noticias, ¿no? Pero hace tiempo que cada vez que hablamos de la educación, por lo menos en este programa, lo hacemos vinculado a episodios que poco tienen que ver con la educación en sí misma y mucho tienen que ver con violencia. Y en este caso, bueno, una cosa que realmente a nadie se le hubiera ocurrido, un ataque sexual contra una maestra. Puede ser que haya razones en este caso concreto, de falta de cerco perimetral, en otros casos otras explicaciones, pero siempre el tema va de la mano. Y esto sí que habla de una situación social, porque a veces yo en otros temas he apelado, no justamente, pero quiero decir que en este tema uno advierte que por distintos caminos ingresamos a una zona donde la educación ha perdido el papel que tenía en la sociedad uruguaya. Entonces, lo que antes era un territorio poco menos que sagrado para las familias y para el país entero, hoy es un escenario más donde todo lo que ocurre en el país, todo lo malo que ocurre en el país, también ocurre ahí adentro. Entonces, como que se han roto los diques de contención de aquello que era antes algo sagrado, digamos, como una especie de templo religioso, digamos así, que uno, digamos, se detiene frente a eso, y hoy se roba, se viola, se golpea, se ataca a las maestras, pasa lo mismo que pasa fuera de la escuela. Bien, tú planteas que no es hablar de educación eso.
¿Y no es hablar justamente del gran problema de la educación? Es hablar de la base de la educación y no está aislado, no vamos a reeditar una discusión que ya hemos tenido aquí en este programa, pero no está aislado de las cosas que suceden en el norte, que sucedieron en el norte del país, el caso de esta niña en Rivera. A mí me gusta mucho escuchar esta visión de una maestra que no pone las cosas por separado y que habla de un problema social, que no significa que cada uno de nosotros sea responsable de lo que sucedió, significa que hay ciertas cosas que como grupo humano, ciertos códigos estamos construyendo que no están buenos y que después hablamos públicamente de linchamientos y demás. Más allá de eso, se ha cuestionado mucho, por ejemplo, cada vez que hay una agresión, si está bien que los maestros paren, si es la manera. Yo lo que estoy viendo es que las cosas se resuelven cuando los maestros, cuando las situaciones que viven los maestros se ponen de manifiesto públicamente, se ponen de manifiesto en la prensa. Me pregunto, si este caso no se hubiese dado, ¿cuánto se hubiese demorado en aparecer, en conseguir estas respuestas que ahora para el lunes mágicamente aparecen donde no estaban? ¿Estás de acuerdo con eso, Daisy? Yo deseo hacer dos precisiones, Sí. si me permiten breves. Una, nosotros podemos hablar de otros temas. Sería muy interesante hablar, por ejemplo, me parece a mí, de los enfoques de enseñanza en una sociedad que de repente dice, ¿qué pasa con la ortografía? Claro. Sucede, mi amigo, que nos citan cuando suceden estos temas, pero estamos a disposición para hablar de otros. No es menor, ¿eh? ¿Qué pasa con la ortografía y las redes sociales? Ese es un temún, en realidad, tremendo, en paralelo. Tremendo. Pero lo que trato de decir es, No, se entiende, estamos a disposición para hablar de otras temáticas. Creo que una vez me citaron aquí por formación docente, me parece interesantísimo, me parece interesante el tema del Instituto de Evaluación, me parecen interesantes esas temáticas. La segunda precisión es que en este caso en particular, la visión específica que tuvo el secretariado del sindicato es que no se trataba de un tema vinculado al ejercicio de la docencia. Esto podía haber pasado en la esquina, en la parada del ómnibus. Como le pasa a muchas mujeres, niñas. A la maestra con la túnica, a la maestra sin la túnica, a la vecina de enfrente o a una jovencita. Por eso le damos otra envergadura, porque esto tiene mucho que ver con dos factores. La violencia de género a la que ustedes han hecho referencia, que es el abuso y determinada visión de la educación de la mujer, que yo diría la sociedad uruguaya está en falta también, porque así como hay violencia contra la mujer, hay contra los niños. No importa si sos niña o varón. Y poco se está hablando de esta temática. Hubo una gran marcha por la situación de las mujeres, en la cual creo que las que estamos aquí participamos y los que están aquí también participaron. Pero, ¿qué pasa con la niñez? Porque Bueno, lo que se está hoy viendo UNICEF con los da unos niños datos bastante escalofriantes, ¿no? es tremendo. Cuando quieran nos convocan y hablamos de lo que vemos desde dentro. Perfecto. Pero quería señalarle respecto a esta temática que nosotros no lo asociamos directamente con que es una temática, un hecho de violencia vinculado a la escuela. Lo asociamos con un hecho de violencia vinculado a la condición de mujer que se dio en una situación particular, social, y que una institución facilitó por su falta de delimitación que eso fuera así. Y el otro factor vinculado, que es tremendo, del cual también deberíamos tener menos pudor en hablar y sacarlo sobre la mesa, son las adicciones. ¿Cuánto hay de adicción en este tipo de conducta para que usted tenga un hombre joven que trata de violentar a una señora que podría ser de mi edad y otra persona, otra mujer grande, físicamente grande, que mide mucho más que yo, intenta quitárselo golpeándolo con una mochila en la espalda, con lo que puede, y no puede hacer nada y sale a los gritos a pedir ayuda a los vecinos? ¿Cuánto hay allí? Porque la expresión que uno oyó mucho desde dentro es: esta persona estaba siendo víctima del consumo de algo. Como que estaba sacado, no estaba... Sí, entonces bueno, hay ¿qué tan centrado puede estar con o sin consumo de algo para hacer lo que hizo también? Sí, pero no es solo un tema tabú el que ahora comienza a hablarse por su nombre, que son los intentos de violación.
El tema tabú también está con las situaciones que viven los niños y el tema tabú también está con el consumo de sustancias adictivas. Bueno. Mire, a nosotros cuando quiera, por favor, yo vengo como espectadora, si pueden conseguir algún médico que diga si existe esa bendita cuestión llamada los hijos de la pasta base, porque estamos tratando algunos maestros de estar detrás de ese tema y ver si hay algo científico en esa expresión y aún no hemos podido encontrar respuestas claras. Maestra, yo quisiera aprovechar tu visita aquí para ver si de la historia de la humanidad, ¿no? Ante cada mala cosa que nos pasa, a ver cómo logramos que no pase más y a ver cómo saltamos para avanzar y para crecer, ¿no? Desde esa perspectiva, preguntas obvias de sentido común. Me desayuno que hay una escuela 253 que no está delimitada, ¿no? Todos, de algún modo, nos cae la ficha. La pregunta es, ¿tengo derecho a hacérmela como ciudadano? ¿Y a cuántas escuelas le pasará esto? ¿Es común? ¿Es frecuente? ¿Es justo la única escuela de la República que no estaba limitada? ¿Por qué no aprovechamos esta instancia para crecer, mejorar y profundizar? Bueno, en primer lugar, le voy a aclarar, yo no voy a decir si él... Yo sé que todos saben la escuela, pero ADEMO ha seguido siempre una conducta que es no identificar escuelas. Perdón, no te no identificarlas. Entendido. Yo voy a hablar en genérico de la escuela en la que sucedió el hecho. Esa escuela no está delimitada. Hay escuelas en Montevideo que no están delimitadas. Hay pedidos de muros perimetrales. En algún momento los pedimos muy intensamente por escuelas que estaban, y si hay alguna colega mirando se dará cuenta, en la zona de Los Ángeles, de Gruta de Lourdes. Nos contestaron que era muy caro. Uno dice, bueno, si hay dinero, ¿por qué no hay para los muros? En general, en Montevideo, gran parte de las escuelas tienen su delimitación, y ustedes lo pueden ver. Hay escuelas en Montevideo que tienen problemas de delimitación perimetral. Hoy estaba con un colega que me decía, pero mirá que mi escuela está antes de la escuela en la que sucedió el problema porque me pongo en la fila. Hay escuelas en el interior con problemas de delimitación. ¿Y no saltó antes la urgencia de la delimitación? Por eso uno de nuestros planteos públicos y ante el Consejo es, queremos que el Consejo recopile todos los informes solicitando delimitación perimetral y situación de riesgo hecho por todas las directoras que estuvieron en esa escuela. Porque si no, nosotros parece que no dijéramos verdad. Claro, pero además, perdón, se ha pedido tantas veces patrullaje, presencia policial. ¿No está primero delimitar? Pero es que justamente el muro? Yo lo hablo incluso desde una perspectiva ciudadana que en algún punto creo que se toca con lo que decía Graciano. Si hay un lugar en el que uno debería sentir que sus niños están inexpugnables en todo sentido, que están celebrando la fiesta de ganar fortalezas en todo sentido, tiene que ser la escuela. Todas las escuelas. La de los barrios ricos y la de los barrios pobres. Las privadas y las públicas. Y si me dicen que hay escuelas que no tienen lo básico, que es un niño no puede irse del lugar sin una puerta determinada y nadie puede ingresar a la misma sin una puerta determinada, yo siento que de la perspectiva estrictamente ciudadana nos falta esa información, tenemos que reclamarla, tenemos que exigirla. Bien, Alfredo. Sí, no, que es clave, me parece, yo no sabía ese tema realmente. Uno confía en que los niños se pueden ir solos, porque más allá del suceso este espantoso, se escapan los gurises y no están limitadas las escuelas. Además, puede entrar cualquiera. Pero no hablamos de inseguridad y de delincuencia. Sí, sí, es que se le escapan y la maestra ¿dónde están los nenes, ¿no? Es decir... mire, esta escuela tiene una matrícula menguada, es una escuela de matrícula baja. Pero aún con sus menos de 60 alumnos, nos decían las colegas que es un intenso trabajo cotidiano evitar que los chicos salgan hacia espacios que son parte del predio escolar, pero que no están habilitados. Y que no entren de afuera, eso es más grave usted decía, yo creo que, bueno, yo debería estar cansada porque hace mucho que estoy en esto, pero creo que uno da diariamente batallas para que las realidades se evidencien, no en el afán de decir todo esto está mal y no, en el afán de que se encuentren las soluciones pertinentes. Si usted me pregunta a mí, le diría que la escuela sigue siendo el lugar de mayor satisfacción de los niños en su periodo escolar y que debería, sí, la sociedad ajustar a los gestores para que la gestionen bien.
esos gestores uno tiende desde el sindicato a ubicar el grado de responsabilidad en la autoridad máxima, que es la que decide, ¿verdad? Porque yo no voto si se hace un muro, se construye una escuela, yo eso no está en mis potestades. Pero también es necesario, y los maestros estamos dispuestos, a que se miren a los demás gestores. Por eso nuestro pedido ha sido ante el Consejo junte todos los memorandos que realizaron durante 10 años los maestros directores, porque después ¿dónde está la responsabilidad? En territorio. ¿Y qué hizo? Bueno, mire lo que hizo, llenó papel, porque hay un aspecto de la burocracia en el sentido de burocracia estatal que es bueno, es la jerarquía, la organización, pero hay otro que es en el que lo usaba Aquino en Mafalda, la tortuguita de nombre burocracia, que es malo. Entonces debemos tratar de apoyar a uno y de censurar al otro. Pero quizás en este caso, si me permite, me parece que la solución no está muy lejos, en el sentido de que si en varias escuelas, en X, no importa el número porque además nosotros no lo sabemos, pero si hubiera un margen de maniobra de los directores de las escuelas para administrar una parte pequeña, reducida del presupuesto que se asigna para las obras que son específicas de esa escuela, ya sea se rompe una cerradura, se rompe una cisterna, hay una gotera en una salón de clase, o falta el cerco perimetral, que haya un margen, porque no puede ser que desde Bella Unión, desde Maroña, desde Tranquera, venga el expediente a Montevideo a ver si ponen el cerco o a ver si arreglan la cisterna. Eso no puede ser. Sinceramente no puede ser. Le explico algo del funcionamiento interno. El director de escuela y la comisión de fomento, que es en realidad la que maneja los fondos escolares, tiene potestad de manejar los fondos escolares para gastos como los que usted dice, el picaporte, el cerrojo, la cisterna. Después otra cosa es los directores de escuela llevando el libro de caja. Mire, póngalos en cualquier organismo público y usted no tiene una pérdida porque le controlan hasta los 5 centésimos. Ojalá hubiera el control que hay con los directores de escuela. No, yo los nombraría para algún ente que conozco y créame que los 800 millones de dólares no se van, están allí. El tema es que la caja tenga dinero. No, hay otros gastos que sobrepasan determinado monto, que eso sí requieren una autorización formal. Aún los gastos menores, que a veces son convenios, usted presenta 3 presupuestos y lo organiza el director de escuela con su comisión de fomento, hasta 100.000 pesos, creo que es. El tema es cuando trasciende ese monto. Claro, el tema es cuando trasciende ese monto. Pero si es una cosa tan urgente que uno como diría, yo buscaría agilitar otros aspectos de la burocracia estatal más que el director de escuela en el control de gastos. Lo que pasa es que ahí, Daisy, la burocracia perfecta, yo creo que por definición burocracia perfecta no va a ser nunca. No, lograr el equilibrio, ¿cómo sería? Pero sabe que, mire, algunas cosas se logran. El director de escuela, yo deseo quebrar una lanza porque sé que hay colegas mirándome y bueno, en medio a veces de situaciones ingratas uno encuentra gratificaciones en cosas que mejoran el funcionamiento escolar. Levantamos allí los maestros la bandera de regularizar a los auxiliares de servicio que estaban contratados por comisión de fomento. Yo los denunciaba aquí y decía, y el director de escuela lo están usando como testaferro. Y bueno, miren, un presupuesto muy magro, como fue la rendición de cuentas que hubo, conseguimos... Eso se logró. Se logró. ¿Y sabe qué, señor? Mejora al director de escuela y mejora al funcionario. Entonces, uno debería decir, también tengo gratificaciones con las pequeñas luchas que damos, porque allá, del otro lado de la pantalla, hay 2.000 directores de escuela y algunos de ellos padecían tener que ser empresa, no lo padecen más. Ahora, esto mismo, y usted dirá, le llevó años, y sí señora, no llevó años, pero ¿por qué no vamos a poder disfrutar un logro? Sí, aunque nos haya llevado años. Nos costó una angustia esta escuelita ubicada en Montevideo, que además hubo desavenencias si hacer paro, si no hacer paro, una parte decía que sí, la otra que no, aquellos querían hacer lo otro. Tenemos compañeras de esa escuela muy angustiadas. ADEMU Montevideo hizo su negociación, les dio trabajo, nos angustiamos, nos dio dolor de cabeza, nos sentimos mal, tuvimos hasta situaciones de tensión, sí, pero ¿sabe qué? Hoy podemos decir que hubo una negociación
que tuvo ciertos cauces de éxito. Bien. Y bueno, y nosotros somos así muy humildes, disfrutamos lo chiquito. Tenemos que despedirla, Daisy. Le agradezco enormemente que nos haya acompañado hoy. Solo bien breve, ¿está de acuerdo con el proyecto presentado por el diputado Colorado Peña de multar a los agresores de maestras? Nosotros lo conocíamos porque cuando fue el debate en Casa del Maestro ellos lo presentaron. Sí. No tuvimos un acuerdo. Sabemos que en Argentina María Eugenia Vidal está haciendo algo parecido. Y dicen que funciona. Nuestro trabajo ha sido el último en una solicitud de trabajo conjunto con la Suprema Corte de Justicia, que ahora nos devolvió el planteo y nos encontramos abocándonos a preparar ese encuentro ADEMU Suprema Corte, que estarán con gusto invitados. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, un placer como siempre. Dirigente de ADEMU Montevideo, Daisy Iglesias. Muchísimas gracias. Pausa y ya venimos.